Nunca te enamores de una mujer latina, o esto podría sucederte. Antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, un pequeño momento de reflexión. Si lo que escuchas hoy resuena en tu espíritu, considera compartir este relato. Cada vez que compartimos una historia, encendemos una pequeña luz en el mundo, conectando corazones a través de la distancia. Que este simple acto de compartir te traiga paz y te recuerde el poder de los lazos que nos unen. Ahora, viajemos juntos. Hace muchos, muchos años, en los campos abrasadores de California, el verano pintaba la tierra de un blanco cegador. No era nieve, por supuesto. Era el algodón, cuyas motas se abrían bajo un sol implacable. Y con cada temporada de cosecha, llegaban los camiones. Pesados, ruidosos, levantando nubes de polvo que tardaban en asentarse. De sus entrañas descendían hombres, mujeres y a veces, incluso niños. Llegaban desde México, con el cansancio grabado en sus rostros y la pobreza adherida a sus ropas. Pero en sus ojos, si mirabas bien, aún brillaba una chispa de esperanza, la de ganar unas cuantas monedas para enviar a la familia que habían dejado atrás. Desde el porche de la casa grande, envuelto en la sombra fresca que su posición le otorgaba, el hijo del patrón nos observaba llegar. Para él, era un ritual inmutable, una escena que se repetía cada año sin variación. Polvo, calor sofocante, el murmullo de canciones en un idioma que no comprendía y el sudor de un trabajo brutal. En su mundo protegido, nada parecía cambiar jamás. Una noche, en la cocina de la gran casa, la lámpara de aceite proyectaba una luz amarillenta sobre un desorden de papeles y libros de cuentas. Su padre, un hombre de gesto duro y pocas palabras, repasaba los números, con el lápiz mordido entre los dientes. Sin levantar la vista, habló con una voz seca, tan árida como la tierra de sus campos. Hijo, escucha bien y grábate esto en la memoria. Nunca te mezcles con los jornaleros. Son de otro mundo, de otra pasta. Y por lo que más quieras, mantente alejado de las mujeres mexicanas que bajan de esos camiones. El muchacho, apoyado en el marco de la puerta, se encogió de hombros, esbozando una sonrisa cargada de la arrogancia de la juventud. Era la sonrisa de quien se cree inmune a las trampas de la vida, de quien está convencido de que jamás será sorprendido por el destino. Sí, padre. No se preocupe. No tengo intención de meterme con esa gente. El hombre apenas levantó la vista. Lo miró por encima de sus lentes, un destello frío en sus ojos, y asintió. Así está bien. El joven tomó aquellas palabras no como un consejo, sino como una orden tallada en piedra. Mientras caminaba por los surcos polvorientos, supervisando el trabajo, las repetía en su mente como un mantra, convencido de que esa línea invisible que separaba su mundo del de ellos jamás sería cruzada. Pero la vida, con su ironía silenciosa, tiene maneras muy curiosas de derrumbar nuestras certezas más arraigadas. Una mañana especialmente ardiente, caminaba entre las hileras de algodón. Contaba cajas, asegurándose de que el ritmo de la cosecha no decayera. El sol rebotaba en el blanco del campo con tal intensidad que lastimaba los ojos. Y fue entonces cuando, entre la multitud de espaldas encorvadas, notó algo distinto. Era una muchacha. No levantaba la cabeza, su cabello oscuro estaba prolijamente recogido bajo un pañuelo gastado. Trabajaba con una rapidez y una eficiencia que la destacaban. Pero no era eso lo que la hacía diferente. Mientras sus manos arrancaban el algodón con destreza, de sus labios brotaba un tarareo, una melodía suave y melancólica. El joven se detuvo un instante. Frunció el ceño, repitiendo para sí el desdén que le habían enseñado. Bah, son todas iguales. Nada cambia aquí. Siguió su camino, intentando ignorarla,
pero esa melodía extraña, esa voz suave, se le había quedado alojada en el pecho. Como un eco persistente del que no podía, ni quería, librarse. Al mediodía, mientras distribuía cantimploras de agua fresca en los postes para los trabajadores, la vio de nuevo. La misma muchacha se acercó y tomó una. Pero antes de volver a inclinarse sobre la tierra, hizo algo que nadie más había hecho. Lo miró. Directamente a los ojos. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en ellos brillaba una mezcla de sudor, cansancio y una dignidad inquebrantable. Con un inglés torpe, casi roto, pronunció una sola palabra: gracias. Él no contestó. Se quedó inmóvil. Fue una palabra simple, pero dicha con una honestidad tan pura, tan desprovista de servilismo, que lo desarmó por completo. El resto del día, la palabra gracias y la melodía de su voz resonaron en su cabeza, una y otra vez. Pasaron algunos días. Una tarde, mientras el viento cálido agitaba las ramas secas de los árboles, la encontró junto al canal de riego. Estaba sola, recogiendo ropa tendida en un alambre. Las telas húmedas ondeaban como banderas blancas bajo el cielo azul pálido. Él se detuvo a una distancia prudente, sin saber si hablar o simplemente marcharse. Finalmente, con una voz que no reconoció como suya por lo insegura que sonaba, preguntó en inglés: ¿sigues aquí? Ella levantó la vista, solo un momento. Luego, en un español tímido pero perfectamente claro, respondió sin mirarlo: sí, trabajo aquí. Y continuó doblando la ropa. El joven se quedó allí, paralizado, sin saber qué decir o hacer. Miró las sábanas blancas moviéndose con el viento y sintió que en esa simple frase había escuchado algo mucho más profundo. Esa voz, esa respuesta, se le quedó grabada a fuego en el alma. Pronto comprendió que el inglés de ella era extremadamente limitado. Se hacía entender con gestos, con palabras sueltas, con la fuerza de su mirada. Su verdadero mundo, el universo donde habitaban sus pensamientos, sus sueños y sus miedos, estaba construido enteramente en español. Y esa barrera, lejos de alejarlo, le despertó una curiosidad insaciable. Después de ese día, comenzó a inventar excusas para volver al canal. Un día, era para revisar la cerca. Otro, para asegurarse de que el nivel del agua era correcto. Pero la verdad era que solo quería verla de nuevo, escuchar su voz, aunque no entendiera las palabras. Una tarde, mientras ella colgaba una manta, él se armó de valor. ¿Cómo te llamas?, preguntó en voz baja. La joven dudó. Apretó la ropa húmeda contra su pecho, como un escudo. Bajó la mirada y, finalmente, respondió en español: María. Él repitió el nombre en silencio, saboreándolo. María. Y por primera vez en su vida, el nombre de una persona le sonó más fuerte, más real y más importante que cualquier advertencia de su padre. Pero en un pueblo pequeño, los secretos tienen la vida corta. No tardaron en surgir los murmullos en el diner local, entre tazas de café humeante y el humo de los cigarrillos. Dicen que el hijo del patrón anda detrás de una de las mexicanas. Eso no va a terminar bien, ya verás. La noticia, como era de esperar, llegó a oídos del capataz, un hombre rudo, de manos como martillos y ceño permanentemente fruncido. Una tarde, lo interceptó junto al granero y lo encaró sin rodeos. Muchacho, dijo con su voz grave, esa mujer no es para ti. Si sigues por ese camino, vas a perder mucho más de lo que imaginas. El hijo del patrón lo miró fijamente a los ojos. No respondió, pero sintió como algo ardía en su pecho. Por primera vez, una advertencia no le sonaba como una orden a obedecer, sino como una cadena que sentía un deseo irrefrenable de romper. Una noche, bajo una luna llena que plateaba la superficie del canal, la encontró de nuevo.
Estaba de rodillas, lavando ropa en el agua fría que ya le había enrojecido las manos. Él respiró hondo y se acercó, sintiendo los latidos de su corazón como golpes contra sus costillas. No sé por qué, dijo con voz nerviosa, casi tartamudeando, pero desde que llegaste, no puedo sacarte de mi cabeza. María lo miró, su rostro serio a la luz de la luna. No puede ser, dijo ella con una firmeza que lo sorprendió. Yo me voy. Cuando la cosecha termine, regreso a México. El muchacho sintió un vacío repentino, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Entonces, suplicó, al menos déjame algo. Un recuerdo. Ella bajó la vista hacia el agua que corría, golpeando suavemente las piedras de la orilla. Guardó silencio por unos largos segundos. Finalmente, sin decir nada, dejó que él tomara su mano. Ese simple gesto, el contacto de sus pieles bajo la luna, fue como encender una chispa en la más profunda oscuridad. Y allí, en ese instante, comenzó un amor secreto que podía costarles todo. A partir de esa noche, empezaron a buscarse en los márgenes del día. No podían hablar en público, ni caminar juntos. Pero encontraban sus momentos en los lugares donde nadie miraba, detrás del granero, entre las altas hileras de algodón, a la orilla del canal cuando la luna era la única luz. Allí, sentados a una distancia prudente, hablaban en susurros. Ella le contaba de su pueblo en México. Allá hay un río grande, con agua clara y fría. Mis hermanos y yo nos lanzábamos desde las piedras. Siempre volvíamos a casa con los pies raspados. Él sonreía, maravillado. Yo nunca he visto un río así. Aquí todo es seco, todo es tierra dura y trabajo. María suspiraba, la nostalgia tiñendo su voz. Por eso extraño mi casa. Mis hermanos me esperan. Apenas escribir para mandarles una carta. Él se quedaba en silencio, con un nudo en la garganta, sintiendo el peso de un mundo que apenas podía imaginar. Lo único que se atrevía a confesar eran sus propios anhelos. Yo tampoco quiero esta vida. No quiero ser solo el hijo del patrón. Quiero algo mío, algo que construya con mis propias manos. Ella lo miraba con seriedad. No necesitaba entender cada palabra para comprender el anhelo en su voz. Le respondía con una sonrisa leve, con una mirada profunda, con un gesto que decía más que 1000 frases. A veces, intentaban cruzar el puente de sus idiomas. Ella decía, Cotton Field. Él repetía torpemente, Cotton Field, y ella reía con una alegría cristalina. Luego él intentaba, agua fría, con su acento marcado, y ella lo corregía con una sonrisa paciente. No, así, agua fría. Y ambos reían, no del error, sino de la alegría pura de estar juntos, de ese pequeño milagro de comunicación. Así, palabra a palabra, gesto a gesto, construyeron un lenguaje propio, un entendimiento que iba más allá de los idiomas. Pero el miedo siempre acechaba en las sombras. Una noche, el capataz pasó tan cerca de su escondite en el granero que pudieron oler el tabaco de su cigarrillo. Se apretaron el uno contra el otro, conteniendo la respiración, sus corazones latiendo al unísono con el ritmo del pánico. Cuando se fue, María susurró con voz temblorosa, si nos ven, se acaba todo. Él le apretó la mano con más fuerza. No me importa, mintió, aunque el miedo le helaba la sangre. El secreto no podía durar. Una tarde, detrás del establo, el padre los encontró. No estaban haciendo nada, solo conversando. Pero fue suficiente. Su voz tronó como un látigo. Te lo advertí. No voy a permitir esta vergüenza en mi casa. María bajó la cabeza, temblando. Pero el hijo, el mismo que tantas veces había agachado la mirada frente a su padre, esta vez se mantuvo erguido.
Su voz salió firme, aunque por dentro temblaba. La quiero, padre. Y no voy a negarlo. El padre lo fulminó con la mirada. No dijo una palabra más. Apretó los puños y se marchó. Esa misma noche, con una frialdad cruel, dio la orden, que la saquen de aquí al amanecer. Que la suban al primer camión que regrese. Cuando el joven se enteró, corrió hacia los barracones. Ya era tarde. Los motores de los camiones rugían, llenando el aire de humo y polvo. Vio a María en la parte trasera de uno, rodeada de costales y de los rostros cansados de otras mujeres. Tenía los ojos enrojecidos, las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas sucias de polvo. «Espera», gritó él, con la voz rota por la desesperación. Corrió con todas sus fuerzas, hasta que tropezó y cayó de rodillas en la tierra. Extendió la mano, un gesto inútil y desesperado. Ella levantó la suya. Por un instante fugaz, sus dedos casi se tocaron. Pero el camión aceleró, alejándose, dejando tras de sí solo una nube de polvo y un silencio aplastante. Se quedó allí, en el suelo, con la tierra pegada al rostro mojado por las lágrimas y un vacío inmenso en el pecho. En el pueblo, los murmullos se convirtieron en sentencias crueles, te lo dijimos. Nunca te enamores de una mexicana. Los días que siguieron fueron un borrón de oscuridad. Caminaba como un fantasma por la tierra que antes había considerado suya. Apenas comía, no dormía. Se encerraba en su cuarto, consumido por una rabia impotente. Pasaron semanas. Y entonces, una mañana, llegó una carta. El sobre estaba arrugado y sucio por el viaje. Reconoció la letra, temblorosa e insegura. La abrió con manos que no le obedecían. Estaba escrita en un español sencillo. Yo tampoco te olvido. No sé si algún día podremos estar juntos. Pero si tienes el valor para cruzar, búscame. Donde haya un campo de algodón, allí estaré. Esa carta se convirtió en su único tesoro. La leía cada noche hasta saberla de memoria. Y en su corazón, la chispa que creía extinguida volvió a encenderse, convirtiéndose en una llama de determinación. Una madrugada, mucho antes de que el sol despuntara, dejó la casa grande para siempre. No se llevó casi nada, algo de dinero, ropa sencilla y la carta doblada en el bolsillo, junto a su corazón. Caminó sin mirar atrás. Comenzó un viaje que lo despojó de todo lo que había sido. Viajó en trenes baratos, durmiendo junto a jornaleros cuyo cansancio ahora comprendía. Recorrió carreteras polvorientas, preguntando en cantinas, en plazas, en campamentos de trabajadores. ¿Han visto a una joven llamada María? La mayoría negaba con la cabeza. Algunos ni siquiera lo escuchaban. Los meses pasaron. El sol le quemó la piel y la lluvia le caló hasta los huesos. Durmió en estaciones y bajo los árboles. Comió lo que pudo y conoció el hambre. La soledad era un dolor físico, y más de una vez estuvo a punto de rendirse. Pero entonces, en la oscuridad, tocaba el papel arrugado de la carta en su bolsillo y encontraba la fuerza para dar un paso más. Hasta que un día, en un campamento remoto, en un estado cuyo nombre ni siquiera conocía, escuchó algo que lo detuvo en seco. Una tonada suave, familiar, flotando en el aire. Era ella. Era la voz de María. Corrió siguiendo el sonido, el corazón a punto de estallarle en el pecho. Y allí estaba. Junto a un canal, tendiendo ropa, con el mismo gesto de calma serena. Ella lo vio. La prenda que sostenía cayó de sus manos. Se miraron a través de la distancia, un instante que contuvo una eternidad de dolor y esperanza. Y entonces, corrió hacia él. No hubo música, ni testigos, ni palabras.
Solo el sonido de dos cuerpos abrazándose como si temieran que el mundo volviera a separarlos, como si en ese abrazo recuperaran una vida entera que les habían robado. La vida que construyeron juntos no fue fácil. Trabajaron codo a codo, del algodón a las fresas, de un campo a otro. Los sueldos eran miserables, las jornadas interminables. Muchos los miraban con desconfianza, algunos con desprecio abierto. Él aprendió español, palabra por palabra, equivocándose, repitiendo, con la paciencia de un niño. Ella aprendió frases en inglés, entre risas y señas. A veces discutían por tonterías, frustrados por las barreras. Pero cada noche, se dormían abrazados, y en ese refugio, encontraban la paz. Nunca tuvieron lujos. No hubo casa grande, ni tierras propias. Pero encontraron algo infinitamente más valioso. Encontraron un hogar, el uno en el otro. Al final, la vida de aquel muchacho cambió para siempre. Ya no era el hijo del patrón. Se convirtió en un hombre sencillo, de manos curtidas y corazón valiente, que eligió caminar junto a la mujer que amaba, aunque el mundo entero les dijera que estaban equivocados. Muchos lo juzgaron. Muchos lo criticaron. Pero cuando se acostaba cansado junto a ella y veía sus ojos brillar en la penumbra, sabía que había tomado la única decisión que realmente importaba. Porque la verdad es simple. La vida no se mide por lo que heredamos o por lo que aparentamos, sino por las elecciones valientes que hacemos desde el corazón. Y él eligió amar, aunque le costara todo lo que tenía. Por eso, años después, cuando escuchaba a alguien repetir aquella vieja y cruel advertencia, nunca te enamores de una latina, él simplemente sonreía. Sonreía porque sabía que si no se hubiera atrevido a cruzar esa línea, su vida habría sido segura, cómoda y completamente vacía. Como un campo fértil que nunca fue sembrado. Y aquí yace la lección. En la vida, las cosas que más valen la pena siempre tendrán un precio. El amor verdadero nunca será el camino fácil, pero será el único que dará sentido a tus pasos. Así que pregúntate, ¿a qué le tienes miedo? ¿A las críticas, a las diferencias, a las barreras que otros han construido? Atrévete. Porque amar con verdad siempre será el mayor de los riesgos, pero también, y sin lugar a dudas, será tu más grande victoria.